Muy buenas tardes, reciban una cordial y afectuosa bienvenida eh, a este encuentro en sororidad. Es para mí un verdadero honor estar nuevamente en este espacio desde Éxodo. Favorecemos e incentivamos eh, a sororidad como un principio en el que es fundamental no solamente creer, sino que eh, es fundamental no solamente creer, sino practicarlo. Eh, por ello, en este encuentro tenemos todo un panel lujo que nos hace sentir orgullosas como venezolanas, como latinoamericanas y sobre todo como americanas. Eh, ¿Por qué? Porque son tres mujeres que se han dedicado durante toda su trayectoria profesional, se han especializado en las tecnologías de información y comunicación. Y vamos a ver desde este encuentro en sororidad, ya va, no me está, ok. Fíjense, este encuentro en sororidad nos vamos a enfocar en las niñas y las tecnologías de información y comunicación. Hoy es viernes 25 de abril, día naranja, que nos tomamos siempre en Éxodo como un día para incentivar a la formación, la sensibilización. Es imposible que tengamos experticia en todos los ámbitos, es decir, no podemos manejar a veces todos los términos, todos los ámbitos, y en esto, por esto, es fundamental la experticia y esa especialidad que el movimiento feminista en Venezuela, por lo menos en estos años, en estos últimos años, se ha ido especializando muchas organizaciones y es un ejemplo en este día naranja como parte, porque el día de ayer, por ejemplo, que era el cuarto jueves de abril, que era el día de las niñas en las tecnologías de información y comunicación. ¿Y por qué esto es importante? Porque sabemos que existe una brecha digital, que es esa separación, es eso que separa a las niñas de las tecnologías de información y, y comunicación. Entonces, fíjense que aquí, como hoy es día naranja y tomando en cuenta que el día de ayer era el día de las niñas en las tecnologías de información y comunicación, hoy tenemos un panel de lujo encabezado por eh, María Ángela Fetrizo, eh, Marija Morales, Erisa Aguilera. Eh, Desde Éxodo es para nosotros un honor y un orgullo tenerlas aquí. En el caso de María Ángela Fetrizo, forma parte de Mujeres Activistas por el Software Libre en Venezuela. Es hija feminista, madre, docente e investigadora de formación politóloga con una especialización en políticas de cuidado con perspectivas de género, activista en conocimiento y tecnologías libres, integrante de Mujeres Activistas por el Software Libre desde el año 2009, facilitadora en talleres de violencia digital basada en el género desde el año 2018, integrante de la red de politólogas no sin mujeres y docente investigadora en UNATUR y el IAED. Si me equivoco, María Ángela, puedes corregirme allí. Excelente. Y Erisa Aguilera, eh, Mujeres Activistas por el Software Libre. Ella es licenciada en informática, integrante de varias comunidades del software libre en Venezuela. Participa activamente en actividades relacionadas con la difusión
de estas herramientas es de actividades desde hace más de 15 años. Es cofundadora del colectivo de mujeres y tecnologías libres llamado Activistas por el Software Libre y de Mundo Accesible. Se ha desempeñado en la implementación del software libre, como solución en el área de servidores y seguridad. Ha ocupado diferentes roles y responsabilidades en diversas organizaciones, desde administradora de servidores y de seguridad digital, hasta cargos de dirección en instituciones tecnológicas en las que se realiza el diseño de políticas públicas en tecnologías de información y comunicación, como SUSERTE, ENSER, un área de especial interés y en el cual se investiga y trabaja es el área de ciberseguridad y ciberderechos. Bueno, de igual forma tenemos a Marija Morales, de la Escuela de Niñas Libres. Ella es narradora oral escénica, promotora de lectura, educadora popular, productora radial, estudiante de educación, orientación, militante de Mujeres por la Vida, Esencia Feminista, Iselias, Organización de Feminismos, y fundadora y directora de la Escuela de Niñas Libres, del cuento La Bruja Araiza sobre la primera menstruación. Yo las voy a dejar a ellas y vamos a iniciar con una pregunta generadora con respecto a lo que es la brecha digital. Esta brecha y cómo afecta a las niñas con respecto a las tecnologías de información y comunicación. Adelante. Buenas tardes. Comenzamos. Todas. Buenas tardes, saludos, Reina. Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Muy feliz de estar aquí. Te agradezco mucho la invitación, Reina, que además siempre voy a considerar que eres mi profesora. Muy agradecida por crear y generar estos espacios. Así que pues aprovecho también de saludar a todas las personas que se conectaron para esta conversa. Yo me traje mi cafecito, espero que todas hayan hecho eso. Pues sobre el tema de la brecha digital de género, creo que es importante darle una mirada 360, ¿no?, al tema. Casi siempre en estos informes que vemos hasta hace unos años decía brecha digital, pero no le ponían ese apellido de la brecha digital de género. Sin embargo, y para mi alegría, en los últimos más o menos como 10 años, esto ha tomado renombre. Pero esto tiene una razón, y es que realmente en las comunidades de desarrollo y de creación de tecnología hay muy pocas mujeres participando, ¿ok? El porcentaje a veces no pasa incluso de un 10%. Y ese número es realmente alarmante. Y yo siempre he insistido en hacer una profunda diferenciación de nuestras compañeras que, por ejemplo, trabajan en el área de biología, o sea, nuestras compañeras científicas, o trabajan en el área de física, o son investigadoras en otras áreas. Sin embargo, yo creo que el tema de la tecnología, al verse en estos momentos que estamos viviendo de una manera transversal al resto de las disciplinas, merece un tratamiento, yo no digo que aparte, pero sí diferenciado. La brecha digital de género, básicamente podemos agruparla en unas 3 áreas, ¿no? Que es la brecha de acceso,
que es una de las que en el mundo se ha venido venciendo en los últimos años. Esto es poder acceder a dispositivos tecnológicos y a Internet. Sin embargo, sabemos que hay en los territorios este acceso es difícil, ¿ok? Pero bueno, esa sería la primera brecha digital de género, la brecha de acceso. Luego están otras brechas que vienen a ser bastante significativas y es la brecha de uso, que es en este sentido, ok, ya accedí, pero ¿qué tipo de utilidad le estoy dando a esta tecnología a la que tengo acceso? Solamente estoy usándola para algunos elementos que no me permiten crecer o si estoy creciendo. Todo eso se analiza en esta brecha, la brecha de uso, porque vemos que aun cuando hay acceso, por ejemplo, un teléfono en Venezuela, eh, tenemos un buen porcentaje, no lo recuerdo ahorita, pero ese número, esa estadística está publicada en Conatel, hay un gran uso de teléfonos por parte de las mujeres, incluso esa estadística está diferenciada. Pero ahora viene a hacer el análisis con este tema de la brecha de uso. Por ejemplo, las feministas nos reunimos en una videoconferencia por Zoom, aprovechando ese acceso que ya tenemos, para tratar estos temas, bueno, que estamos hoy venciendo la brecha de uso, ¿verdad? Esta otra que es la de las habilidades digitales. Esa es la tercera brecha, que viene a ser la de creación de tecnología, es decir, la de resolver nuestros propios problemas. Por ejemplo, una organización por supuesto, ahorita tiene una página web, un servicio de hosting pago, una aplicación que desarrolló y montó, pero ¿quién te hace eso? ¿Quién te lo mantiene? Muchas veces esto se terceriza. Y ahí es donde nosotras, desde nuestra organización, desde Mujeres Activistas por el Software Libre, promovemos que no crear ese tipo de dependencia. Si bien sabemos que no todo el mundo puede volverse una experta administradora o desarrolladora de tecnología, sí hay medidas que recomendamos para no depender de un tercero o de una tercera. Muy bien. Entonces, fíjate cómo estas diferentes brechas digitales de género afectan y sobre todo afectan a las mujeres y a las niñas. Eso básicamente es lo que podría decir con el tema de la brecha digital. Y pues decirte que en Venezuela, en los últimos años, siento que eh, hay elementos que se han venido venciendo, sobre todo en las dos primeras que nombré. Pero la tercera todavía tenemos como reto mucho trabajo por hacer, que viene a ser en el hecho, en la brecha que tiene que ver con el desarrollo de esas habilidades técnicas. A mí me gustaría empatar con lo que decía Nerissa, porque fíjate, Reina, que una de las cosas que observamos cuando analizamos el proceso de desarrollo de habilidades técnicas es que lamentablemente, pese a que nuestro país es un país de avanzada en unos ámbitos referidos a derechos de las mujeres, en otros, como por ejemplo la división sexual de trabajo, todavía continuamos reproduciendo estereotipos y roles de género, ¿no? Y esos roles de género y esos estereotipos, lastimosamente, todavía se reproducen en el sistema educativo. Entonces vemos que nuestro sistema educativo, en especial para lo que llamamos carreras STEM, aun cuando se sostiene una matrícula superior en términos numéricos de mujeres, posterior al proceso de educación universitaria, merma. ¿Por qué razón? Bueno, fundamentalmente porque el tema de los cuidados todavía está familiarizado y no solamente eso, sino que también los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres todavía están en proceso de alcance. De forma que el acceso a el uso pleno, el disfrute pleno de esos derechos sexuales y reproductivos merma y condiciona la incorporación de las mujeres en digamos, en una actividad profesional activa
en el campo del ejercicio de las tecnologías, ¿no? Eso por una parte. Y luego, por otra parte, lo que comentaba antes sobre el tema de los cuidados. Si la mujer no está de alguna forma maternando o pensando que debe maternar en determinado periodo de su vida, en determinada edad de su vida, ¿no? Está cuidando a otras personas, cuidando a personas que están, digamos, en su nivel de relación familiar, es decir, hermanos o personas que están, digamos, que son sus padres o sus abuelos o unas tías, o incluso si es una mujer casada, está quizás cuidando también a un adulto que es familiar político, ¿no? Pero lamentablemente en nuestro caso, esos elementos están de alguna manera aún por resolver para poder también mejorar y poder ir cerrando también la brecha en el ámbito del desarrollo de capacidades, porque finalmente lo que estamos viendo es que la resolución de las brechas digitales es, vamos a, si me permiten el símil, un poco trayendo a la primera, es como un cuero duro, ¿no? Que tú lo resuelves por un lado, lo doblas por un lado, pero se te levanta por el otro, ¿no? Entonces, por eso decíamos, son estas tres dimensiones que Nerissa mostró, pero en la medida de lo territorial, de lo local, esas tres dimensiones están entrelazadas, no las puedes separar, ¿no? El tema de los usos de los equipos de informática que hay a disposición de niñas y mujeres en el hogar está mediado también por una división sexual. Si hay solamente un equipo de computación, generalmente el equipo de computación es utilizado de forma prioritaria por varones, ¿no? Porque, bueno, se entiende que, digamos, hay, en términos generales, estoy hablando acá, ¿no? Se entiende que hay una propensión de ellos a que puedan desarrollar o hacer un uso más allá del ocio de este tipo de equipos. Entonces las mujeres estamos en una segunda posición. Por eso el tema de la educación y poder incorporar dentro del ámbito educativo desde muy temprana edad, digamos, pequeñas resoluciones, diría yo, ¿no? A aspectos que siguen marcando esa división sexual, de roles, de género, va a permitir poder sostener de una forma mucho más consecuente la incorporación de las niñas primero, bueno, adolescentes y mujeres después, al ámbito de las tecnologías. Y yo acá me voy a dar la colita y le voy a pedir a Marija, porque si alguien trabaja en el ámbito de lo local, con niñas en primeras infancias, en infancia, es Marija. Entonces, quien nos puede dar un referente así rapidito es ella, sobre cómo se pueden como introducir pequeñas resoluciones para ir ganando terreno. Bueno, saludos, espero que me estén escuchando bien. Soy Marija de la Escuela de Niñas Libres. Me incorporé un poquito tarde precisamente porque venía de una zona campesina aquí en el estado Lara, un municipio cafetalero de montaña, productor de hortalizas, y estábamos haciendo un programa de radio sobre el Día Internacional de las Niñas en las TIC. Y fue bastante interesante porque una maestra nos envió un audio que estaba escuchando el programa y ella dice, qué bueno que tocan este tema porque nosotras solemos decirle a las niñas que no son buenas en determinadas, no lo dicen así expresamente, pero sienten que deben apoyar más a los varones con determinadas materias, porque tienen como mayores facilidades, pero desde el imaginario, pues no es una cosa real. Tienden a pensar que el varón es mejor en matemáticas o que no es que las niñas no hayan niñas buenas estudiantes, porque las hay, pero piensan algunas maestras que tienen mayor potencialidad los varones, sobre todo en las áreas de la tecnología, en la resolución de algunos problemas, y nosotras más al área de lo social, de los cuidados, y eso se refleja luego en las universidades, pero también se refleja cuando se hizo este registro el año pasado, el Rexit-Ben. Bueno, ahí se refleja perfectamente en qué lugar ocupamos nosotras en ese registro con relación a las carreras de tecnología. Nosotros lo que hacemos desde la Escuela de Niñas Libres es que hicimos un programa, iniciamos un programa el año pasado que se llama Las Niñas Quieren Llegar. Entonces, hicimos ¿qué significa este programa? ¿O cuál es el objetivo? Juntar a las chamas menores de 10 años
O sea, que ellas todavía están allí como en el juego representativo, imaginando algunas cosas. Todavía no han terminado ni siquiera la escuela. Juntar a las niñas con mujeres que tengan una referencia en el trabajo científico. Y ayer, bueno, tomando también de aprendizaje de que tengan un desarrollo en las áreas de la tecnología. Y ayer nos pasó en esta juntanza con mujeres activistas en el software libre, nos pasó que aprendieron y conocieron que las mujeres también pueden incursionar en esta área. Desde las pioneras, estuvieron revisando la historia, hasta, bueno, nuestras tecnólogas aquí en Venezuela, como Nerissa, María Ángela, Luisana, que son mujeres reales, que tienen historias que se parecen a las de ellas. Y bueno, esto ayuda también a que esa representatividad importa. Esos experiencias positivas, experiencias exitosas de mujeres que lograron, que innovaron, a ellas les importa porque les dice que ellas también lo pueden lograr. Cuando les preguntamos qué quieren ser, muchas dicen abogada, abogadas veterinarias. Ahorita hay bastantes niñas que quieren ser veterinarias o quieren ser doctoras, ¿no? Pero pocas dicen quiero ser ingeniera en sistema, quiero ser ingeniera informática. Entonces lo que queremos decirles es que existen también estas profesiones y que son muy, muy importantes para el desarrollo comunitario, el desarrollo del país, y además son mucho más, como uno lo va evaluando, también para generar autonomía económica. Estas profesiones también tienen un campo laboral que suele ser mejor remunerado que otras profesiones. No es que sea más importante, es que el sistema también lo ve así. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para que las niñas también se sueñen allí? Bueno, vamos precisamente tratando de incorporar eso, primero en el ámbito comunitario, para demostrar que son experiencias exitosas, nosotros lo que hacemos ahí es, bueno, una experiencia de motivación vocacional, pero luego podemos pasar a que las escuelas lo asuman también, porque intentan siempre, bueno, vamos niños y niñas, vamos a las prácticas o vamos a los encuentros con la ciencia o con la tecnología, niños y niñas. Y allí, bueno, lamentablemente el protagonismo puede ser que lo tengan mayoritariamente los varones. Por eso es tan necesario a veces generar espacios de encuentro solo con las niñas. Por ahí, bueno, es un poco nuestra experiencia. Excelente experiencia, y quería en este sentido, o sea, Marija, María Ángela y Erisa, plantearle una experiencia que he visto en otros países y que se parece un poco a lo que nos cuenta Marija, de cómo, por ejemplo, en algunas escuelas, y esto tiene que ver también con las empresas por su responsabilidad social que deben tener. Las empresas, hay empresas, por ejemplo, de inteligencia artificial, tecnología, el llegar a acuerdos entre estas empresas con con, digamos, colegios u organizaciones para que las mujeres, así como María Ángela, Erisa, que ocupan puestos o son profesionales en el área eh, de ciencias, tecnologías de información y comunicación, también participen y cada cierto tiempo lleguen a tener este contacto con las niñas y las jóvenes. O sea, como que vean ese modelo, así como tú nos refieres, que ya lo han hecho en comunidades, pero también involucrando aquí, y estoy aquí viendo de experiencias que he conocido, las empresas, porque también las empresas tienen debida diligencia y es como una obligación que también tienen. Digamos, en eso nuestro país ha sido pionero en responsabilidad social y todas esas partes. ¿Cómo ligar? O sea, y que las empresas lo asuman, o sea, porque el proyecto que tienes y
que creo que debería de ser replicado en otras zonas de Venezuela, y si se puede llevar a otros países sería excelente, escuela, porque aparte el nombre me encanta, Escuela de Niñas Libres, porque esa libertad, aunque se habla mucho de libertad, a veces no se asume o no. Y creo que por allí, o sea, entonces, no sé, Marija, ¿qué te parece? O María Ángela, si quieren apuntar algo, porque tiene que ver con el desarrollo de las habilidades para poder entrar ahorita a nuestro segundo eje que vamos a tocar, pero quiero finalizar este con ese desarrollo de las habilidades, que es donde el cuello botella. Adelante. ¿Quién quiera iniciar? Mira, quiero comentarte una cosa. Bueno, primero hablarte que al menos yo en lo personal desde hace 2 años quería hacer algo concreto con Marijá, porque desde que conocí su proyecto siento que es un proyecto poderoso, una idea además auténtica y con trabajo real. Y además es un esfuerzo que ella sostiene. Siempre le digo que la quiero, que la admiro mucho y he aprendido mucho de ella en ese trabajo, ¿no? Sobre todo porque además yo tengo una hija y pues para mí ella siempre es referente en el tema de cómo aborda desde otros lugares el tema de la educación a nuestras niñas. Y pues creo que eso es necesario mirarlo así, y además con una mirada interseccional, es fundamental, porque estamos hablando de que en estos territorios donde ella está, evidentemente, y de donde venimos, porque yo también vengo de un pueblito que se parece mucho a los pueblitos que visita Marijá, y yo misma siendo niña viví un montón de cosas que tienen mucho que ver con lo que ella intenta sortear en estas localidades, ¿no? Con estas niñas. Es decir, por ejemplo, pocas actividades que hacer, eh, eh, pocas personas, poco material, pocos espacios para desarrollar proyectos, para desarrollar actividades que sean además lúdicas, que aprendamos desde el juego, que sean divertidas, pero que nos enseñen cosas. Ese tipo de abordaje está haciendo mucha falta y eso lo está haciendo Marija con nuestras niñas. En ese sentido, quiero decirte que haber podido por fin concretar el día de ayer, además en un día tan significativo con ella, esta actividad es algo que me tiene muy, pero muy feliz, eh, porque en su programa, que ella llama Las niñas quieren llegar, por fin abordamos el tema de la tecnología, ¿no? Y pues bueno, y hay muchas cosas, hay muchas áreas. Por ejemplo, ayer en uno de los contenidos que le dan a las niñas es el de robótica, pero está el de programación, está el de cómo habitar los espacios, que es el área que nosotras trabajamos, cómo habitar los espacios desde el tema de la seguridad, cuáles son las medidas, que esto lo vamos a hablar después, pero es importante que desde un primer momento que empecemos, ¿verdad?, a dar este tipo de información, además de mostrarle mujeres referentes, mujeres que sí llegaron, como el programa de Marijá, eh, también hablarles de cuáles son las medidas que hay que tomar para ocupar estos espacios, ¿no? Y además desde la experiencia, desde venir de comunidades tecnólogas que son misóginas, porque eso hay que decirlo, aunque algunos de mis compañeros, colegas no estén de acuerdo, pero es así. Incluso se siguen repitiendo estos patrones, a veces solapados, pero que tenemos que estar muy alerta, de violencia, misoginia, exclusión. Eso ocurre eso es lo que viven las mujeres tecnólogas. Es muy difícil conseguir una mujer tecnóloga que sea gerenta, jefa, o que esté encargada de una institución, sobre todo en el área de tecnología. Hay muy pocas mujeres ocupando y sin embargo siempre hay un jefe y luego tiene una mujer de segunda, que en efecto es la que al final realiza todo el trabajo. Llegó la invitada de honor, que al final es la que realiza el trabajo, porque yo también hice ese papel.
Entonces, bueno, mostrar todo este tipo de cosas son complejas. Yo particularmente creo que a todas, no solamente a las niñas, sino a los niños también, es importante enseñarles a temprana edad cómo habitar los espacios digitales de manera segura y también cómo programar. Porque los principios de la programación, van a escuchar a mi hija por ahí, ahorita está en su hora de brincar. Los principios de la programación enseñan lógica, enseñan resolución de problemas. Y creo que esta mirada también es importante que le demos a la infancia. No solamente el tema del uso. Estamos en un momento muy crucial para el tema tecnológico, donde las personas que no nos montemos, que no nos comprometamos en aprender, nos vamos a quedar rezagados. Y no queremos que eso le pasen a nuestros niños y a nuestras niñas en este país. Entonces creo que, mira, hay países que no, la política no es darle un teléfono para que se conecten a Internet, pero sí le están dando programación y algoritmos desde la escuela, como una política para que aprendan a resolver problemas. Entonces, fíjate cómo hay que darle la vuelta un poco a esto de las brechas, a esto, al tema del acceso a las tecnologías, pero ¿a qué tecnología? Y empezar a pensar que la tecnología no es solo eso que usamos en la primera capa de mandar un correo, de conectarnos a las redes, no, hay otras cosas. Y es una de las cosas que promovemos desde nuestra organización. Y también perdona, Reina, también hay un tema con el uso de los dispositivos, porque generalmente esa es como la primera capa con la que evaluamos si hay o no hay acceso a la tecnología, ¿no? ¿Qué tantos dispositivos hay en manos de qué tantas personas, ¿no? Pero creo que desde el punto de vista geopolítico de la nación que somos, del país en el que estamos, ese uso tiene que ser un uso crítico. Entonces no puede ser solamente el uso del dispositivo, sino también el cuestionamiento. ¿Para qué lo estoy usando? ¿Desde dónde estoy consumiendo? ¿Estoy generando a lo mejor contenidos que van a estar en esos dispositivos, pero los estoy generando reproduciendo un esquema de un contenido, buscando digamos, un discurso, reproduciendo un discurso que no me es propio, ¿no? Entonces, en ese contexto es en el que educar a chamas desde pequeñas edades es además darle una herramienta poderosa para que ya vayan aproximándose a la tecnología con otra mirada distinta de la mirada estrictamente utilitarista, ¿no? De poder utilizar la herramienta para un fin inmediato, sino pensar en que esa herramienta va a ser parte de tu vida y como parte de tu vida también tienes que tener una aproximación crítica hacia ella, ¿no? Y con relación a eso que dice María Ángela, es, por ejemplo, ayer tratar de usar un correo que no sea el que siempre usamos nosotros que necesita. Subir los videos a una plataforma que no sea el que siempre ellas reconocen, el que ya saben cómo es el icono y todo. No saben leer, pero ya saben que ahí ya está sino intentar usar alternativas porque el mundo digital, yo les decía así, pues el mundo digital no es tan diferente que habitamos en lo concreto, ¿no? En este cuerpo. Entonces, ¿cómo ese mundo digital que a veces pareciera que solo existe en nuestros aparatos, se reproduce también las desigualdades, se reproduce también la violencia, se reproduce las formas en las que todo tiene que ser pagado, todo tiene que ser, si yo quiero acceder a un contenido, quiero acceder a algunos servicios, tengo que cancelar por ello. Entonces, a mí me parece maravilloso el tema de software libre y hoy escuchábamos un micro en el programa donde dice que incluso hay sistemas operativos que son abiertos y que tú puedes hacerle como cambios o modificaciones. O sea, eso, yo no recordaba eso porque hace mucho que yo había recibido como cuando estaba como el boom del software libre, y eso también implica como país manejar un poco nuestros recursos tecnológicos y ser un poco más soberanos. Y eso yo lo pongo, bueno, macro, el país, ¿no? Pero también nuestras comunidades. ¿Dónde almacena la comunidad sus proyectos? ¿Dónde almacena los sistemas, los datos?
Eso también, y yo les decía mucho a las niñas que yo soñaba con que ellas desarrollen pues a las aplicaciones aplicaciones más libres, pero que den respuestas a las necesidades que ellas tienen. Entonces, bueno, me parece que tenemos un reto importante por delante, pero que lo más esencial ahorita es que sigamos juntando voluntades para poder ir cerrando esas brechas y brindando mayores oportunidades a nuestras chamas y sin ese temor que a veces nos ha pasado a nosotras como escuela y es que todo el tiempo me piden, pero que incorpore a los varones. Y a mí me ha tocado muy difícil decir, bueno, no los voy a incorporar, yo voy a hacer una actividad con ellos, pero esta es de las niñas, porque parece que las niñas no tuvieran un lugar relevante, un lugar que nos preocupe. Entonces, bueno, a mí me alegra mucho esta invitación precisamente porque le podemos hablar a otras compañeras que esperamos que se quieran sumar, hacer actividades también en sus comunidades, en sus espacios de trabajo, juntarse precisamente o incluso en casa. Hay una frase que me gusta mucho, no importa lo inusual o lo desafiante que sea el sueño de una niña, usted acompáñelo. Nosotras como feministas acompañemos los sueños de las niñas, aunque parezca una que me dijo que ella quería ser egiptóloga y yo no sabía qué era eso, me tocó un rato hasta que ella dibujó unas pirámides y me di cuenta que ella quiere ser arqueóloga que estudia Egipto. Entonces, ahí es un sueño bastante complejo, pero bueno, hay que acompañar, hay que seguir motivándolas a alcanzar eso que a veces parece difícil. Yo. Marija, felicidades por todo el trabajo que haces. De hecho, todo lo que han dicho lo voy a concatenar con el segundo eje de las violencias, porque como usted decía, Erisa, espacios digitales de forma segura o cómo se usa el dispositivo. Y como lo decía Erisa, disculpa, Marija, las tecnologías reproducen lo que vivimos día a día. Es decir, las violencias se viven día a día. O sea, ¿qué juegos están jugando nuestras niñas? ¿A qué plataformas? ¿A dónde tienen acceso? ¿Qué formas de violencia están sucediendo? Y a veces en este sentido, en lo que respecta a las tecnologías, van muy rápido con respecto a nuestro ordenamiento jurídico, que a veces es más, digamos, lento en ese sentido. O sea, y esto a nivel mundial. A veces el ordenamiento va muy por detrás y es más rápido los avances en las tecnologías de información y comunicación y asimismo se reflejan las violencias. ¿Qué opinión les merece a ustedes las violencias contra las niñas en los entornos digitales? ¿Qué experiencia han tenido? Nerissa, María Ángela, Marija. Adelante. Reina, quiero comenzar a... Este tema ya no es tan bonito, qué lástima que se me acabó el café, ¿vale? Pero es una de las cosas, digamos, que bueno, que tenemos que hacerle frente y que le hacemos con mucho gusto porque sabemos que ese proceso es muy importante. Nosotras tenemos un proceso de acompañamiento y asesoría desde Mujeres Activistas por el Software Libre de, sobre todo, mujeres que están viviendo violencia. Pero en los últimos años, sobre todo desde la pandemia, que además hay que decirlo y hay que siempre recordar que ese elemento, a pesar de que aceleró muchas cosas en el tema de la transformación digital, también trajo otras variables que tienen que ver con efectivamente la disminución de los derechos humanos, ¿no? Y la afectación de esos derechos. Uno de ellos fundamentalmente es incremento de una manera exacerbada de todas las formas de violencia hacia las personas en los medios digitales. Bueno, a partir de ese momento nos empiezan a llegar muchísimos casos de niñas y también de niños. Me tocó atender 2 casos, pero sobre todo de niñas que son víctimas de lo que se conoce como grooming, que es una persona adulta que se hace pasar por un niño o una niña para contactar
a una niña y luego entablar una relación, le logran sacar información, incluso fotos, y después la extorsionan para que siga enviando este tipo de material. Hemos tenido casos de niñas con una afectación psicológica fuerte, hemos tenido casos bastante difíciles. La mayoría de las familias no quieren formalizar una denuncia porque como hay material personal de la niña y temen a una revictimización porque en efecto algunos de nuestros organismos no están preparados para ello. Entonces allí también hay que hacer un trabajo. Pues entonces, pues fíjate, el acceso allí a la justicia está bastante limitado. Hay un ejercicio que hemos hecho en nuestro laboratorio, que es el de crear unas cuentas diciendo que tenemos 12, 14 años en la plataforma donde más se ve afectado en este momento en Venezuela, es en Facebook. También hemos tenido casos con el videojuego Roblox. Y entonces, cuando tú creas ese perfil, es triste, pero inmediatamente empiezan a escribir un montón de gente en ese perfil. Y si pones una foto siendo una niña preadolescente y la colocas y te creas ese perfil, inmediatamente empiezan a escribirte. Yo les invito a que hagan ese ejercicio porque es de verdad, te demuestra el mundo que estamos habitando en lo digital, ¿no? Entonces inmediatamente le escriben cuentas de, mira, incluso a veces de gente adulta, con perfiles adultos que sabemos que no son reales porque además nosotras tenemos un taller que damos específico para las organizaciones que acompañan para búsqueda de esos perfiles que tienen que ver con búsqueda inversa de imágenes, validación de los perfiles y levantamiento de una información para poder usar exactamente las técnicas que usan para poder perfilar si una cuenta es real o es falsa, que en su mayoría las cuentas que usan para este tipo de cosas son falsas. Entonces, bueno, hemos visto cómo este tipo de, sobre todo obtener material de las infancias para luego venderlas, este tipo de cosas ha incrementado en nuestro país. Y por eso es que es muy importante que cuando demos un teléfono o un dispositivo a los menores y a las menoras, logremos hacer unos acuerdos en el que la supervisión no sea un elemento que quede por fuera y también las normas para el uso de este tipo de herramientas. Yo sí tengo una mirada diferente a unas aplicaciones que existen que se llaman control parental. Yo no creo que, porque además yo estoy en contra de la hipervigilancia y de la cibervigilancia, que son estos software espías que levantan toda la información. Yo creo que más bien el elemento que hay que trabajar es el de la confianza y el de poder enseñarles a nuestras infancias que cuentan con nosotros y enseñarles cuáles son los riesgos y que sea desde el conocimiento. Porque lo otro es bueno, como tenían nuestros padres, pues la manera de criar, sin dar mucha explicación, porque lo digo yo. O sea, yo siento que hay que también hacer un abordaje acá del derecho de las niñas y los niños y poder no es la negociación, pero es los acuerdos claros, es el convencimiento que viene desde el amor y que se sepa que pues que siempre van a estar acompañadas y acompañadas. Hemos tenido incluso que hacer un trabajo con las familias porque a veces están muy molestas con la niña que cae en estas cosas. Y hay que explicarles que esta gente tiene técnicas de manipulación que incluso en informática tienen un nombre específico, que es, se me fue el nombre ahorita, María Ángela, Oye, se nos fue a las dos, me quedé yo también en blanco. sé que es social al final, ¿no? Pero Ingeniería bueno, social es la que utilizamos. ingeniería social, esa misma. O hacking social,
ellos manejan estas herramientas muy bien para hacer manipulación mental, que son las técnicas de estafa de alto nivel, ¿ok? Así es que estafan a la gente. Entonces, si envuelven a gente grande, ¿cómo no van a envolver a nuestras niñas y a nuestros niños? Entonces, lo que creo que hay que hacer es formar a las comunidades de madres, padres y representantes para que también enseñen a sus niños a alertarse sobre este tipo de cosas. Por ejemplo, si a mí me añade un perfil, una cuenta, o sea, yo soy una niña de 12 años y me añade un niño de una foto y me dice, yo también estoy en tu escuela, yo me llamo fulanito y usa incluso esa foto. Pues usted el otro día en el recreo le pregunta al niño, mira, tú eres fulanito que me agregó anoche en su cuenta. Ese tipo de elementos. Por ejemplo, yo acostumbro mucho cuando me escriben decir, hola, tenía tiempo que no te veía. Y yo, ok, mucho gusto. Por favor, déjame un audio para validar tu identidad. Y disculpa, pero tengo que asegurarme que en efecto seas tú. Y dime una cosa que solo tú y yo sepamos. Además, porque bueno, el tema de ahorita, el tema incluso acaba de ocurrir un caso, no había ocurrido aquí, de robaron los datos de una persona y le mandaron un audio y el audio no es real, el audio lo hicieron con inteligencia artificial. Entonces yo creo que fíjense cómo mutan los ciberdelitos, cómo cada vez detectar un delito, una estafa, una manipulación se hace más difícil. Entonces nosotras y nosotros tenemos que aprender a identificarlos. Y yo creo que allí nunca es insistir mucho el recordar que como padres y madres que estamos acompañando a niñas y niños en sus procesos de formación, sobre todo hay que reconocer que tienen una identidad. Esa identidad se está formando, ¿no? Pero no podemos, digamos, aceptar como una solución válida el negar que eso existe, el negar que están expuestos y que están utilizando esas herramientas y que además tienen también su postura y sus argumentos en favor de lo que hay allí y tiene su perspectiva. Bueno, esa perspectiva puede estar evidentemente distorsionada y el peligro es que esté distorsionada en un proceso de manipulación, como bien decía Nerissa, ¿no? Pero desde luego, lo que no debemos excluir es la posibilidad de conversación y como adultos y adultas acercarnos a esas herramientas que están utilizando nuestros niños y niñas en el sentido de conocerlas, ¿no? O sea, conocer cómo funcionan, conocer qué hay allí, no ver eso como un espacio que es de alguna manera solamente de su uso porque hay una brecha generacional en ese contexto y mi generación nunca lo utilizó y nunca la va a utilizar, ¿no? Porque la mejor manera de poder acompañarles de una forma, como bien decía Nelisa, amorosa y sobre todo respetuosa en esa formación y consolidación de su identidad, es poderse aproximar no desde, digamos, desde el castigo, el juicio, a lo que están utilizando, sino de una manera genuina y honesta para conocer cuáles son las interacciones que hay allí. Algunas pautas básicas, además de las que mencionó Nerissa, obviamente está el tema de no compartir ningún tipo de información personal, direcciones, rutinas, digamos, datos que puedan ser sensibles, en especial porque, bien lo decía Nerissa, ¿no? Con estos procesos de ingeniería social capturan información desde cuentas de correos y teléfono hasta información mucho más delicada de la familia, ¿no? Y está bueno que puedan entender que el espacio del juego en línea también es un espacio que puede estar abriendo una brecha de vulnerabilidad para toda la familia, no solamente para esa persona. Entonces, yo creo que en ese contexto, insistir en que esas violencias digitales. María Ángela, Erisa, creo que se le cayó como que la conexión, o fue la Ah, mía.
Yo pensé que era yo por un momento, pero parece que Yo sí que también. fue Mariana. Sí, pero tranquila, Bueno, la yo volvemos a quería esperar. agregar ahí. Ay, ¿será que yo me quedé? No, 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 te escucho. tranquila, escuchamos. Marija, adelante. A mí sí me escuchan. Sí me escuchan. Yo dije, bueno, se quedó todo ahí. Bueno, fíjense que las muchachas hacen un trabajo increíble con el tema de poder identificar las formas de violencia y los cuidados digitales. Y a nosotros en la Escuela de Niñas Libres nos pasó que al inicio nosotros publicamos las fotografías de las chamas. Cuando vimos unos talleres con Nerissa y María Ángela, yo dije, no más. No importa si el papá, la mamá, la abuela me autorizan a utilizar esas fotografías, yo las publico, pero ya no mostrar más las caras de las chamas. ¿Por qué? Porque también está eso de la huella digital. O sea, o cómo pueden ubicar a una niña a través del perfil de la Escuela de Niñas Libres. Saber dónde estudia o saber qué cosas le gusta hacer. Entonces, es bastante delicado y hay que tener responsabilidad. Las organizaciones sociales, las comunitarias, incluso las instituciones públicas, poder tener ciertos cuidados a la hora de publicar el rostro de la chama y uniforme escolar, dónde estudia y eso. Y a nosotras nos preocupa muchísimo, de hecho, bueno, una de las facilitadoras de nuestra escuela trabaja el tema de pornografía. Como esto que veníamos hablando del tema de la reproducción en el mundo digital de las violencias, antes el chamo, sobre todo los chamos, los varones, buscaban la pornografía, la tenían que buscar para encontrarla, o escondido, meterse en la casa de una vecina, no, pero ahora la pornografía los encuentran. Está diseñado, la industria de la pornografía ha diseñado estrategias para acceder a el mundo de los niños y las niñas, desde el juego, desde primero te va a mostrar una fotografía. Y mi mayor preocupación, eso es una realidad, es que Venezuela, yo siento que no hay legislación para eso, pero tampoco políticas claras para la prevención del consumo de pornografía o la reproducción de la pornografía para la prevención, ¿sí? O sea, está allí, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para evitar que y poder conversarlo con las mamás? Hoy lo dije en un taller en tempranito, allí mismo en Sanare, lo dije sobre cómo, porque nuestra sexualidad se ve distorsionada, la información que nos llega es tergiversada, pero es porque los chamos están accediendo a muy temprana edad a contenido pornográfico también. Entonces, cómo se reproduce esa violencia allí y cómo podemos conversar con ellos de que este contenido es un contenido muy, muy dañino. Y las cosas que me han dicho a mí en los talleres, a veces no sé, a veces respiro profundo y trato de ser lo más, ¿cómo decirlo? Como intentar que comprensiva antes de darle una respuesta y no decirle, no, no te quiero responder porque no deberías a los 11 años preguntarme esto. Y se lo voy a decir que es un poco difícil y al final muchas maestras están llenas de vergüenza y no saben dar respuesta. Y yo me tuve que armar del valor, pero una niña y dos niños me preguntaron, yo hablé cómo se produce la espermarquia y una niña y un niño me preguntaron, dos niñas y un niño, no, mejor dicho, dos niños y una niña me preguntaron si eso se podía tragar. Eso es el semen. Tienen 11 y 12 años. Entonces yo decía, yo a esa edad no me imaginaba, no iba a hacer esa pregunta porque no la tengo instalada. Entonces yo decía, ¿a dónde lo escucharon o dónde lo vieron? Y yo también pregunté, por ejemplo, ¿dónde pueden obtener, perdón, de dónde pueden aprender ustedes de sexualidad? ¿Dónde buscan las respuestas? Y clarito al unísono en TikTok. O sea, también cómo podemos proteger, hablar. Yo a veces pienso mucho en esto del control parental, pero las muchachas me enseñan bastante, ¿no? Porque yo sí decía, pero ¿cómo hacemos para evitarlo? ¿Cómo no, ya no los podemos meter debajo de la falda? Ya no lo puedo como controlar, ¿no? Por la palabra es controlar.
Entonces, ¿cómo hacemos para que ellos comprendan, sobre todo, bueno, los varones y las niñas también comprendan que hay contenido que no es para ellos? ¿Cómo los cuidamos del entorno, de los agresores que están allí? Pero también cómo los cuidamos de ese otro contenido que están consumiendo todos, bueno, espero que todas hayan podido ver, y si no, las invitamos a ver Adolescencia, porque es una serie que trata este tema, trata muchas cosas, hay como por sacarle 5 programas, 5 encuentros como este para solo hablar de adolescencia, pero el tema de ante una necesidad afectiva, una necesidad de reconocimiento, es captado por, por por unos discursos de odio también. Entonces, bueno, ¿cómo cuidar allí? Bueno, las muchachas tienen ahí como sus herramientas, como también cómo identificar, cómo acompañar, qué cuidados podemos tener. Son muchos los cuidados, pero hay que irlos poquito a poco, como revisando y viendo cómo me puedo yo ajustar a esos cuidados con pasos sencillos para cuidar mi identidad, para cuidar mi presencia en el mundo digital. Y obviamente el de las infancias también. Muchísimas gracias, Arija. Y nos diste varios, digamos, varios tips para lo que viene ahora y le vamos a dar primero a María Ángela, porque se fue antes y ahí tuvo una interrupción, pero concatenar con la prevención. ¿Qué pasa? Muchos han hablado de lo que son las formas de violencia, que de hecho se habló, como decía Arija, la pornografía, eso es explotación sexual. Sin embargo, eso está presente allí. Y es más, a eso se le agrega ahora la inteligencia artificial. Pero ¿cómo podemos prevenir todo esto en contra de nuestras niñas? ¿Cómo podemos? Aunque Marija tiene una excelente experiencia y creo que la escuela libre, ¿cómo se puede replicar o cómo podemos ir más allá, María Ángela, en materia de prevención de las formas de violencia en los entornos digitales? Y retomas lo que en el que te quedaste. Salud. Bueno, no, yo creo que ya estaba terminando cuando hubo el corte de luz aquí en casa. Fíjate, esto no es primero no es ¿cómo podríamos decir? No es un manual que esperamos que se pueda cumplir. Seguramente hay algunas decisiones y algunas sugerencias de las que incluimos en nuestros talleres que muy probablemente puedan ampliarse según cada familia, ¿no? Hay algunas funciones, algunos acuerdos, ¿no? Como decía antes Nerissa, que son acuerdos básicos en la familia. Es decir, por ejemplo, en plan, ¡hola, alma luz! En plan, los equipos, los dispositivos no se usan en espacios privados, se usan en espacios colectivos de la casa, en espacios abiertos, pues en espacios comunes, ¿sí? El tema de que, bueno, facilitar estas conversaciones sobre qué es lo que tú estás viendo allí, no en tema, digamos, de una forma inquisidora, sino de una forma de genuino y natural interés, ¿no? Hacia lo que el niño o la niña está viendo allí. Luego hay otras pautas, como bueno, también estábamos diciendo antes, el tema de no compartir información que sea información privada, entender que hay determinados límites que no se trascienden, ¿no? No se pasan, aunque la otra persona lo esté exigiendo. El tema que ocurre con mucha frecuencia es que usualmente estas personas que hacen grooming, capturan una información relativamente sensible o que vergüenza a este niño y a esta niña y luego amenazan con divulgar esa información si no hay algún tipo de cosa a cambio, ¿no? Entonces estamos frente a una ciberextorsión o una sextorsión en el contexto de que le solicitan algún tipo de imagen íntima a cambio de no divulgar alguna información que este niño o niña les ha facilitado, ¿no? Y en ese sentido, quizás la mejor prevención es el poderse acercar a
conversar con ellos de una manera amplia, sabiendo que van a haber cosas que nos van a decir que van a ser chocantes, que van a ser rudas y que van a ser duras, pero que en todo caso estamos allí para poder acompañar. Luego hay otro tipo digamos, prácticas que son prácticas sanas del uso, por ejemplo, de dispositivos móviles. Nerissa acaba de dejar allí en el chat entre los recursos nuestras guías. Allí en las guías tienen unas pautas básicas, por ejemplo, para el refuerzo de la seguridad en los dispositivos móviles, cómo saber si tu dispositivo está siendo desviado, si tus llamadas están siendo desviadas, cómo saber, por ejemplo, qué herramienta debes utilizar con relativa frecuencia en tu dispositivo para hacer un chequeo y verificar que tu dispositivo no tiene un virus, porque muchas veces a través de estos virus se capturan información y una vía muy fácil por la cual introducir un virus a un celular, por ejemplo, es la transmisión de un archivo no verificado a través de un chat o la descarga de un archivo de un juego. Mira, descárgate este juego que es buenísimo, es el último juego que todo el mundo está jugando, etcétera, pero es un virus a lo mejor que te está, o un juego que tiene un virus que te puede estar extrayendo información, ¿no? Facilitando el acceso a imágenes, por ejemplo, dentro de tu equipo celular. Hay recientemente un poco una tendencia de establecer una suerte de contrato con niños y niñas menores en el uso de dispositivos, en el entendido de que se les hace saber que ese dispositivo no les pertenece, que ese dispositivo es del adulto o adulta responsable que les está permitiendo su uso bajo determinadas condiciones. Esas determinadas condiciones tienen también que ver incluso con temas de higiene del sueño. Es decir, no vas a utilizar este dispositivo en la cama, vas a utilizar este dispositivo hasta determinada cantidad de tiempo antes de irte a dormir, no vas a utilizar este dispositivo en determinados espacios y en un momento dado yo como adulto que perciba que está en riesgo tu seguridad, tu estabilidad mental, por ejemplo, puedo decidir retirarlo de manera preventiva de tu uso. Y tienes que estar claro y clara que esto es un parte de la norma que va a operar acá, no porque tú seas particularmente culpable, ¿no? Sino porque estás en una condición de vulnerabilidad, como lo estamos todos en realidad, ¿no? Como lo estamos todos. Entonces, este tipo de prácticas que, como digo, están resumidas en nuestras guías, eh, pueden ayudar, ¿no? Pueden ayudar establecidas sobre todo de manera conjunta. Siempre va a haber un espacio en el que nuestros hijos y hijas, y lo estoy diciendo yo y tengo a mi lado uno de mis hijos, van a reivindicar el ejercicio de su privacidad, ¿no? Entonces, bien, el ejercicio de la privacidad es un espacio que como padres y madres nos cuesta mucho aceptar, pero bueno, es parte de lo que hay que construir como un respeto, pero también el ejercicio de ese espacio de la privacidad conlleva evidentemente una responsabilidad, ¿no? Y un riesgo, pues, que hay que saber manejar y en todo caso dejar siempre la puerta abierta para estar en el espacio de acompañar cualquier tipo de incidencia que ocurra. No necesariamente tiene que ser una violencia basada en género. Puede ser otro tipo de situación que comprometa el uso de nuestros datos o los datos de nuestros hijos, por ejemplo, y que bueno, que en todo caso debemos estar abiertos y abiertas a poderles acompañar para solucionar. Y yo por aquí quiero, además, me gustaría mucho abrir el derecho de palabra, Reina. No sé si lo tienes contemplado para que sea dinámico. Por ejemplo, en el chat está escribiendo Yadelsi, que además formó parte hace muchos años de Mujeres Activistas por el Software Libre. Si es la misma Yadelsi que yo creo de Táchira, te mando un abrazo, hermana. Y bueno, tiene unos comentarios muy interesantes y oportunos. No sé si lo quiera mencionar y hablar, porque vi que tenía incluso la cámara prendida. Y bueno, no sé, Reina, si te estoy rompiendo el protocolo. No, no, tranquile, que este espacio es, digamos, es flexible. Yadelsi, si quieres hablar a viva voz, adelante. No te preocupes.
De hecho, si lo quieren hacer, las personas que quieran tienen todo el derecho. Adelante. Buenas tardes, ¿cómo están? Es un placer estar en este espacio hoy con ustedes y estoy muy de acuerdo con todo lo que han mencionado. De por sí estaba de acuerdo con lo que dice la compañera Nerissa de promover la programación en los adolescentes o en los niños, niñas y adolescentes es muy importante porque les permite desarrollar muchas capacidades lógicas. Entre ellas, pues mi hijo estuvo practicando mucho con programación en bloques y les permite crear videojuegos. Mi hija también practicó con esa programación en bloques y ella creaba otro tipo de videojuegos también con esa programación y cada uno llegaba a un desarrollo distinto desde su pensamiento lógico. También me gustó lo del contrato con el teléfono porque es una forma de establecer normas adecuadas para el uso de los dispositivos. Porque el dispositivo como tal no es el problema, es el acceso sin restricciones a situaciones que los ponen en una situación, a un riesgo, a una vulnerabilidad. Ejemplo, el acceso a Roblox y Among Us fueron unos juegos o han sido unos juegos donde los perpetradores por los chats en línea para ganar vidas o para ganar puntos, les pedían que accedieran a algunas páginas y esas páginas eran directamente pornografía. Ya los niños de 8, 9, 10 años, niños y niñas, estaban expuestos a situaciones pornográficas. Ya veían pornografía por indicaciones de adultos que estaban dentro de esos juegos. También tenemos en TikTok, que es muy visible, que comienzan a interactuar por los chats. Ejemplo, algún niño, niña o adolescente está viendo algún video y le da me gusta y comenta algo, por allí ya empiezan a crear interacción. Vi que te gusta esto, yo tengo 12 años, estoy en tal lado, y empiezan a crear esa conexión. Cuando no hay un control de los dispositivos, empiezan a estar en una situación de riesgo. ¿En qué sentido? No es un control invasivo, es un control de qué se puede ver, qué no se puede ver. Es más hablado, más consensuado, más consciente. Hacer conciencia de que el dispositivo es una herramienta, también es muy importante. Tanto la computadora como el teléfono son dispositivos, son herramientas, no son solamente para entretenerse. Hay muchas cosas que se pueden crear y que podemos idear desde allí. La seguridad de Sí, nuestras niñas es lo gracias. más importante. Muchísimas gracias. No sé si las pausas ya terminaste o disculpa que te interrumpí. No, sí, ya está bien así. Bueno, fíjate, Reina, yo tenía como 10 años que no conversaba con Yadelsi, creo que incluso un poco más. Sin embargo, hubo una época que coincidíamos en muchísimos espacios relacionados con la promoción del software libre y la creación incluso de nuestra organización de mujeres activistas por el software libre. Ya era una de las compañeras, éramos más de 30 mujeres a nivel nacional y bueno, muchas incluso se fueron del país. Algunas otras están dedicadas a otros temas, incluso cambiaron de rama, ya no trabajan en el área de tecnología, algunas se fueron a ser chef, otras cosas. Y bueno, es un gusto coincidir en este espacio con Yadelsi. Yadelsi, Mujeres Activistas por el Software Libre sigue esperando más manos y compañeras que quieran trabajar con nosotras. Bienvenidas. Veo que sigues trabajando el tema de tecnología, qué chévere. Y bueno, sí, muy de acuerdo con todo lo que acabas de mencionar también en total sintonía. Yo les acabo de compartir 3 enlaces de los cuales quisiera hablar un poquito, aunque ya María Ángela también lo mencionó, pero bueno, nuestras guías, que son unas guías además, yo digo siempre que únicas, ¿no? Porque tú sabes, siempre valorando mucho el esfuerzo que hacemos porque muy poco material sobre este tema lo hizo con este enfoque. Nosotras decidimos darle una mirada
en 3 momentos. Y la primera guía tiene que ver con la identificación, aprender a identificar y a ponerle nombre a la violencia digital. Y así está orientada también nuestro taller para la identificación de esas violencias. La segunda guía es para la prevención. ¿Qué tenemos que instalar y qué tenemos que conocer? ¿Qué herramientas tenemos que leer sobre ellas y aprender a usarlas para no ser víctimas? Y la tercera guía, que es muy importante ahorita por la cantidad de casos que nos están llegando, nosotras no tenemos la capacidad para atender la cantidad de casos que nos llegan al día, a diario. Y lamentablemente a veces no podemos dar respuesta porque además este trabajo lo hacemos desde el voluntariado y tenemos que trabajar todo el día en nuestras cosas. Entonces a veces es cuesta arriba dar respuesta a preguntas y asesorías que nos hacen. Intentamos dar respuesta, pero a veces no lo logramos. Y este tipo de cosas necesitan una respuesta rápida. Por eso hicimos esta guía, pero además nos aliamos con otras compañeras a nivel mundial, allí que es el segundo enlace, que son las líneas de atención, líneas que están hechas también por organizaciones civiles, muchas veces como nosotras, sin recursos económicos, sin personal dedicado que esté accediendo a un salario digno para hacer ese trabajo. O sea, se parece mucho al trabajo que hacemos nosotras desde voluntariado. Estas líneas que vienen desde organizaciones de la sociedad civil a nivel mundial, allí hay de la India, de Cataluña, de España, de Latinoamérica también. Estas líneas tienen unos teléfonos y bueno, a veces cuando estamos colapsadas, pues pedimos apoyos a las otras compañeras, sobre todo cuando nos tocan casos. Fíjate, a nosotras nos han tocado casos de mujeres migrantes, Reina, una vez te lo comenté. Una de las cosas que mencionó Yadelsi, que me sigue preocupando mucho, es que están usando también estas plataformas con el enfoque de la captación para fines de trata, ¿no? Y eso es importante también que lo mencionemos, y sobre todo en las adolescentes. Bueno, y es con todos estos elementos que tienen que ver con la manipulación y con la ingeniería social, ofreciéndote una mejor vida, ofreciéndote unas ofertas que realmente no existen, porque son ofertas que ya con cierta experiencia tú determinas, esto no puede ser real, pero lamentablemente personas que están comenzando a vivir, pues, que no tienen esa malicia, creen bueno, que pueden ganarse la lotería de esa manera, de la noche a la mañana, sin jugar ningún número. Y creo que por eso es importante también enseñar sobre las técnicas de ingeniería social, que para nosotras siempre es fundamental en nuestros talleres comenzar por ahí, sobre todo en la prevención. Y el último enlace que les paso es un esfuerzo que hemos hecho de caracterización de las violencias digitales basadas en género, con el apoyo de algunos fondos que nos han venido apoyando en los últimos años, que es hacer el levantamiento de la información para tener números reales de cómo las mujeres y las niñas estamos viviendo las violencias digitales en nuestro país. Entonces, bueno, este año, María Ángela ya me recordó que tenemos que hacer el lanzamiento de este año, lo hicimos en el 2003, en el 2004, en el 2005, fíjense todo el trabajo que tenemos, ¿no? Y además tenemos que actualizar las guías, porque las guías cambian cada mes. Cada mes están cambiando las maneras como funcionan las aplicaciones, cada mes sale otra cosa que deja de usarse, o sea, y es un proceso de investigación diaria, continua, que necesita incluso, yo me atrevo a decir, un gran equipo de trabajo en la que pues aprovechamos para invitar a todas las que nos están escuchando. Ahí le dejamos ese recurso con mucho amor, con mucho cariño, y bueno, quisiéramos seguirlas escuchando y conociendo también sus experiencias y la opinión que tienen de todo esto que le hemos hablado hoy. Muchísimas gracias, Nerissa. Marija, ¿quieres decir algo con respecto a la prevención?
y si algunas de las compañeras que se encuentran de igual forma, lo pueden hacer. Por el chat están, digamos, abriendo las guías. Veo que están bastante activos y activas. Son guías excelentes, las he visto el trabajo. No es fácil, pero yo siempre he creído en la articulación y en las alianzas. Y aquí escucharlas hablar se me han ido, o sea, porque por lo menos desde Éxodo le hacemos mucho énfasis a las formaciones. Hemos hecho varios cursos, varias formaciones en trata y creo que si se nos presenta una nueva oportunidad de hacer formación, sería bonito hacerla, pero con el componente de ciberseguridad, o sea, la parte, porque nunca lo hemos hecho solamente en tecnología y ya creo que con la experiencia que hay de inteligencia artificial, de todo esto, o sea, hay que abordar la trata desde el ámbito digital. O sea, no solamente lo que es el reclutamiento, captación, sino hasta la explotación. De hecho, se está haciendo también de forma digital. Entonces, digamos allí, bueno, ese es un tema para una alianza, Erisa. No se preocupen, que si conseguimos el financiamiento, les estaré informando. Pero bueno, es parte, eso sería muy interesante. ¿Hay alguna pregunta? Arija, ¿quieres? Bueno, van a tener, es para ustedes y lo voy a poner así, o sea, que nos veamos todas para que aquí ya como vamos a ir concluyendo, para que se sientan como y nos podamos, y que ustedes sientan que este espacio es para ustedes. Me alegra saber que Nerissa coincidió con Yadelsi. Fíjense, el contacto es fundamental. Yo tengo tiempo que no veo a Nerissa, pero eso no quiere decir que no me acuerde de ella o del extraordinario trabajo que hace. No he conocido en persona a María Ángela, pero sé del trabajo que también hace y de verdad que le felicito por todo el trabajo que hacen. A Nerissa me quito el sombrero, aunque ahorita no tengo sombrero, pero de verdad el trabajo que hace con la escuela de niñas libres, creo que es un semillero y es una experiencia que se debería replicar. O sea, con financiamiento, sin financiamiento, o sea, yo creo que con mucho esfuerzo, pero es un tema de extenderlo. O sea, de verdad que, y voy a parar la grabación. ¿Quieren decir algo o se sienten? A veces las grabaciones suelen, ya va, voy a parar la grabación para que se sientan libres.